Algo está sucediendo. Un espacio para compartir juntos. Algo está sucediendo. Hoy y todos los viernes de 12 a 13 horas. Algo está sucediendo y tiene que ver conmigo. Trato de comprenderlo, estoy comprometido. Algo de lo deseado se va viendo despacio. Lo que yo quiero, lo inevitable se da paso a paso. Ven a buscarme suerte, destino, historia anhelada. Se hace difícil todo proyecto sin tu mirada. Salgo a encontrarte vida, trabajo, amor sin descanso. No me permito el miedo por no frustrar el encanto. Un encuentro para pensar, decir, sentir y emocionarnos. Algo está sucediendo y tiene que ver contigo. Trata de comprenderlo, estás comprometido. Algo de lo deseado se va viendo despacio. Lo que quieres solo inevitable se da paso a paso. No te detengas, cree, tus sueños son verdaderos. Y si alguien te los cuenta, anímate a ser el primero. Ser el primero sin prepotencias ya hubo bastante. Trata de mejorar, lo que buscas es lo importante. Ven a buscarme suerte, destino, historia de nada. Se hace difícil todo proyecto sin tu mirada. Salgo a encontrarte vida, trabajo, amor sin descanso. No me permito el miedo por no frustrar el encanto. Reflexiones, invitados y música. Inhalá, exhalá y deja que el programa te sorprenda. Algo está sucediendo y tiene que ver con todos. Ponerse en movimiento, tal vez sea el modo. Reflejo de tu vida, lo que muestras afuera. Reflejo de una muerte, quedarse en la espera. Auspiciado por Proyecto Acuario. La evolución para el capital humano. Con la conducción de Alberto Gutiérrez Dolarea. Buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos a Algo está sucediendo. Un programa que más que ser un programa de radio es como una charla de amigos. Ya tenemos a la invitada de hoy que llegó, así que ya me calmó la ansiedad, que no llegara o llegara tarde por el tráfico de Buenos Aires. Y bueno, vamos a dar arranque a este programa del 17 de octubre, saludando a todo el equipo de gente que ha colaborado conmigo desinteresadamente para que este sueño que surgió hace un mes se haya hecho realidad. Y en especial los he saludado en todos los programas, pero en especial quiero saludar al operador Mariano, que es el que mete los dedos y depende de él la calidad del programa, no tanto de nosotros, porque por más que yo ponga voz de locutor, si Mariano bajó mal el potenciómetro, estamos en el horno. Buen día, Mariano, ¿cómo te va? Todo bien. La verdad que algún día tendríamos que agradecer a alguna confitería que nos mande el desayuno, ¿no? Tendríamos que conseguir un sponsor de una confitería del barrio. Vamos a proponerlo. Entonces vamos a dar comienzo al programa de hoy, saludando a todos los oyentes que nos siguen de Ushuaia a La Quiaca. Y eso no es una forma de decir, no es el título del disco de León Gieco, sino que acá tengo las estadísticas de la página, vamos creciendo y realmente en toda Argentina se está escuchando este programa y también en toda Latinoamérica y también en países donde yo a veces me sorprendo, como en India, que hay gente que sigue la página. Bueno,
Buenos días a todos y vamos a saludar a los que han cumplido años en esta semana. Agustina Guma, vamos a hacerlo rápido porque son muchos. Agustina Guma, Dey Rivarola, Diana Eva, Diego Verone, Flor Surraco, Florencia Andrés, Guillermo Simone, Gustavo Peris, Jorge Carlomagno y Jorge Casterbona, Liliana Quiroga, Lores Cerdanas, Lucila Domínguez, María Concepción, Mariela Bailán, Matilde María Merina Layus, Pat Colo, Patricia Macías, Estela Maris, Valeria Lapacó, amigos que han compartido conmigo momentos de coreutas como Ángeles Gómez y Blanca Sardini, Laura Arias, una música y cantante con una voz dulce, Guadalupe Moreno, colombiana divina, que fue alumna mía en un curso, Maru Marucha, diseñadora gráfica impresionante, María Inés Col, y María Inés es como que estuvo en un instituto de coaching cuando yo estaba dando clase ahí, Jorgelina Albano, colega, Carla González, Sergio Coretti, amigo y ex compañero de Telecom, y saludos especiales a Ezequiel Londisky, Pablo Mar, que me prometió ayudarme en la producción del programa y me parece que por la cantidad de trabajo desapareció asustado. Alejandro Jalil, uno de los inspiradores de este espacio, y una amiga del alma, Elena Velo, que Elenita, espero que estés ahí escuchando. Elena es una instructora de la Fundación El Arte de Vivir, ha compartido conmigo un montón de proyectos sociales y está en mi corazón permanentemente. Entonces, para arrancar este espacio, quiero compartir con ustedes una anécdota de mi vida, en este espacio que llamamos el Arcón de los Recuerdos, donde yo cuento un poquito de una historia como para que ustedes me vayan conociendo y le metemos alguna música que tenga asociación. Allá, en el año 1971, una banda graba un disco y en el 72, yo estaba en el segundo año de la secundaria, con los muchachos decimos, che, vamos, que hay una banda que va a tocar en el colegio de chicas de Monte de Oca, en el barrio de Barracas. Y bueno, yo ya había estado en contacto ya desde años con el tema rock argentino, pero era la primera vez que veía esta banda. Realmente me sorprendió un trío que había grabado este disco muy especial y que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tocar hoy, que es la espiritualidad en la música. El principio, era el principio de la noche, hizo luz y fue el cielo, y esto que está aquí. Tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que ese fue el mundo del hombre. Y así fue. ¡Wow! Sí. En las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo hoy. Claro.
realmente escuchar a este trío en vivo en aquella época fue increíble. Ellos ya habían hecho una gira para promocionar su disco La Biblia, y al principio era como que yo, y junto con la barra de amigos del secundario, teníamos medio una confusión entre la música, el rock nacional, la espiritualidad. Parecía que al principio era algo que eran contrarios, y gracias a eso y a un montón de gente que vino después, pudimos realmente comprobar que la espiritualidad está siempre presente en la música, y que es el tema que vamos a estar tocando en el día de hoy. Vamos a ir a una tanda y ya arrancamos con el sillón del invitado. Algo está sucediendo. Siempre algo está sucediendo. Ahora, en la radio, Vos y Yo, con la compañía de Proyecto Acuario. Acá estamos de vuelta y vamos a recibir a una amiga, una persona que conozco hace unos años, encantadora. Somos como el agua y el aceite, somos tan distintos, pero así como somos tan distintos es que nos complementamos muy bien. Yo, acuérdense que si bien estudié psicología, bioenergética, coaching, vengo de origen en las ciencias duras, ingeniería, licenciatura en informática, y bueno, las ciencias sociales me ablandaron un poco, lo humanístico fue penetrando en mí, pero bueno, en el fondo siempre sigo siendo una persona de visión sistémica, y ella es tan laxa, tan volada, tan desestructurada, tan creativa. Es mi amiga que voy a presentar, Luna Conejero Cohen. Ella es licenciada en psicología. Aparte de ser licenciada en psicología, trabaja con niños y adolescentes, tiene orientación gestáltica, es chef vegana y vegetariana, y aparte instructora de técnicas de respiración y meditación de la Fundación El Arte de Vivir. Bienvenida, Luna. ¿Cómo te va? Hola, Alberto. Cada vez que me decís lo relajada que soy y demás, me sorprendo, porque yo me veo opuesta total. Mira vos. Pero bueno. Pero los valores opuestos son complementarios, sí, ¿no? está bueno recibirlo de afuera. Está bueno. Bueno, no va a venir, ella no vino a hablar de psicología, no vino a hablar de cocina, aunque algún día la vamos a traer, porque ella, al ser chef vegana y vegetariana, puede darnos un montón de tips y ayudarnos un poco a entender otras opciones de alimentación que tienden mucho a la calidad de vida. Luna, como Rolinga, ya le puso el mote, ella sabe mucho de música, entonces me propuso, estábamos hablando un día sobre el programa de radio y me propuso hablar sobre este concepto de espiritualidad en la música. Así que bueno, la recibimos y bueno, Luna, charlemos relajadamente sobre la música y la espiritualidad. Sí, bueno, yo cuando surgió esta propuesta me interesó un poco ver diferentes músicos que todos coincidían con esto de haber tenido una iniciación en lo que podríamos llamar el camino espiritual, entre comillas, y buscando un poquito fui viendo
famosos, músicos famosos como Bob Dylan, George Harrison, Yusuf Islam y varios otros, en donde me di cuenta que, por ejemplo, hay varios que hoy vamos a hablar de estos que nombré recién, y veíamos ayer la película esta de Living in a Material World, que yo ya la había visto. Es esta película de Scorsese que habla de la vida de George Harrison como uno de los Beatles que no fue tan renombrado, porque John Lennon y Paul McCartney eran los más famosos, entre comillas. Los que figuraban como los de mayor producción. Claro, o sea, uno cuando habla de los Beatles puede nombrarlos a los 4, pero ellos 2 eran los más carismáticos, entre comillas. Sí. Y en esta película se ven otras cosas, como ser la figura de George Harrison era el que un poco integraba a estos otros 2. Y bueno, hay un montón de cosas que quizás no son puntualmente el tema de hoy, pero lo que me llamaba la atención es que lo que vi es que George Harrison en su camino, bueno, empezamos con George Harrison, ¿no? Pero en su camino tomó contacto con la divinidad a partir de la música, directamente. Él empezó Fue el puente para conexión. Sí, eso. En cambio, Bob Dylan se convirtió al cristianismo y ahí empezó con un contacto con la divinidad y eso lo plasmó en su obra. Pero en cambio, George Harrison empezó con música oriental, con Ravi Shankar, y a tocar el sitar, y los hindúes tienen este concepto de que la música, mediante el sonido, uno alcanza la divinidad, y esto está clarísimo. En los ragas, en los cantos devocionales, uno está haciendo su práctica. Entonces, el hecho de cantar y generar esa vibración con la propia voz hace entrar en un estado especial. Exacto. Y quizás en otras religiones, que hasta donde yo sé, quizás si afuera alguien piensa otra cosa, estaría bueno saberlo, pero hay muchas formas de acercarse a la divinidad. Por ejemplo, otro de los que vamos a ver hoy es Cat Stevens, que cuando se convirtió al sufismo, como Yusuf Islam, estuvo en un camino que es el camino sufi, que es el camino del amor, y el amor es lo que te acerca hacia Dios. En cambio, George Harrison directamente entró por la música hacia Dios. Y eso es un detalle para mí que me llamó la atención, ¿no? De los Beatles que se entiende y uno repite que los Beatles estaban muy, digamos, que con toda la revolución del hipismo y musical, ellos tomaron como la mirada sobre Oriente, pero el que estaba más conectado era Harrison, de los 4. Exacto. Eso es también, justo veníamos hablando con mi pareja en el auto, que me decía lo flashero que era que George Harrison, así como lo vemos, fue el que hizo que personalidades como Paul McCartney y John Lennon, ellos con una personalidad muy grande en sí misma, probaran el sabor de la espiritualidad, porque George Harrison fue el que los llevó hacia ello. Claro. Y lo probaron, no se quedaron demasiado. Paul McCartney hoy en día es vegano y tiene su camino a través de la alimentación y el amor hacia los otros. Pero puntualmente fue George Harrison el que los inició en ese camino y el que dedicó su vida a eso. De hecho, cuando se habla así de los Beatles, se habla de un maestro que los guiaba como espiritualmente, que era Maharishi, ¿no? Ellos estuvieron haciendo la meditación trascendental con Maharishi, que justo apareció ahí en ese momento en California. Ellos viajaron hacia California y empezaron con el tema de la meditación trascendental. En el documental de Scorsese está muy bueno porque hay una carta que le escribe George Harrison a la madre, en donde le cuenta su experiencia con este maestro, este gurú, que en ese momento no se entendía nada. Si ahora se entiende poco, en ese momento definitivamente. Y estamos hablando de 40 años, ¿no? Fue más o menos en el 70 y pico. Sí, 30 y pico de años. 44 en el 68 años. Fue. 68. En el 68. Y entonces ahí le dice, madre, una carta muy linda,
en donde le dice: madre, estoy bien, estoy iniciándome en un camino, los amo más que nunca, un montón de cosas que eran palabras de alguien sentido que estaba vivenciando una conexión con la divinidad. El punto, acá diríamos, se metió en una secta. Bueno, entonces ahí les dice: no crean todo lo que escuchan, que este hombre lucra, que este hombre... Todo lo que uno escucha acá. Ay, me parece tan conocido, Luna. Sí. Bueno, entonces George Harrison les está diciendo a sus padres: no se dejen llevar por esos comentarios, porque lo que estoy viviendo yo es fantástico, es magnífico, y le habla de cosas muy sentidas, súper brillantes, en donde les dice que a partir de esto los ama más a ellos. Esto es lo que ocurre. Qué lindo. Qué lindo. Antes de ir a un corte con un tema, ¿querés que escuchemos Mi Dulce Señor? Dale. Pero antes de escuchar Mi Dulce Señor, quería aclarar que esta personalidad que comentó Luna de Ravi Shankar no es el mismo Ravi Shankar que nosotros tenemos como maestro espiritual de la actualidad. Ravi Shankar de aquella época era un músico que tocó en Woodstock, ¿no? Era un gurú. Era un gurú también. Claro, era un gurú. Es el padre de, para los que tienen mi generación, de Nora Jones, el padre medio no reconocido. No me hagas sentir viejo, Luna, porque te he hecho del programa. No, viejo no, pero bueno, 32 años. Es el padre de Nora Jones. Y en ese momento era un gurú que mediante la música daba sus enseñanzas. Y tenía su espacio en la India, su ashram y todo. Y seguramente tocó en Woodstock, llevado por George Harrison. Bueno, vamos a escuchar Mi Dulce Señor, un tema que, más que un tema musical, parece un mantra que te va llevando a un estado especial con la guitarra acústica, donde realmente crea un clima muy especial. ¿Lo tenemos, Mariano? Vamos a disfrutarlo.
tema dulce, realmente una preciosura de la música, donde George Harrison canta al Señor, ¿no? Donde dice: quiero verte, quiero estar contigo, pero falta mucho tiempo, mi Señor, quiero conocerte y quiero ir contigo, pero quiero que no falte tanto tiempo, mi dulce Señor, realmente quiero verte, ¿no? Todo el tiempo como mencionando este conocimiento, esta sabiduría de que él sabe que tarde o temprano va a volver a la fuente, ¿no? Y bueno, George Harrison. Hablemos un poquito, porque realmente hasta que no se separaron los Beatles estuvo medio escondido, ¿no? Sí, en realidad George Harrison lo que hizo fue mover a toda la banda hacia un tipo de sonido nuevo, y eso fue George Harrison. Entonces se empieza a ver mucho el virtuosismo que tenía él como músico y como compositor y tocando la guitarra, y lo que también escuchaba que decían varios, George Martin, bueno, productores y demás, era que George Harrison, a partir de su camino, fue evolucionando más y más en la manera de tocar. Entonces se volvía cada vez más virtuoso. No es que se volcó por ejemplo, hay otros que se volcaron a la religión y dejaban de tocar. Él no. Como yo decía, mediante la música él inició su camino. Entonces, y cuanto más pasaba, más profundizaba esa conexión. Totalmente. Y más virtuoso era como músico occidental. Y lo que se veía que de repente se escuchaba que George Harrison, cuando empezó en la banda, era el más jovencito y parecía el más niño. Y lo convocaron, y lo empezó a ver a John Lennon, que había empezado también adolescente a tocar, y de repente George Harrison lo cuenta en el documental de Scorsese, lo ve a John Lennon y dice: pero este tipo está tocando con una guitarra con 3 cuerdas. O sea, John Lennon ni siquiera sabía cuántas cuerdas tenía una guitarra a ese nivel. Y John Lennon empezó a tocar y demás, y bueno, pero el músico era George Harrison. Sí, siempre se dijo, bueno, que era como la cara oculta de los Beatles, porque tanto John Lennon como McCartney eran los excelentes letristas, no eran los que componían la letra, escribían de una forma tan especial. Fueron los que empezaron a escribir, pero hubo un momento en donde George Harrison también se pensó: pero si estos escriben, no debe ser tan difícil. Exacto. Y empezó a escribir él. Claro. Y empezó a hacer unas letras tremendas. Sí, ya vamos a ver letras. Acá te están saludando, mirá vos que cómo explota desde Brasil. Desde Brasil. Sí. ¿Quién está en Brasil? ¿Tu vieja? Esa es mi mamá, que está en Brasil. Se fue a visitar a unas amigas que hacen una escuela que van por todas partes, que se llama el Yoga de la Voz, y van por todos los países del mundo tomando el canto sagrado del país al que van. Es increíble. Con Silvia Nakach. Silvia Nakach es una grosa, la pueden googlear. La madre de Lunita realmente es una copada. Ya hablé con ella, va a venir al programa. Realmente es una mina súper copada. Bueno, así salió la hija que tiene, ¿no? Bueno. De algún lado lo tomaste. Sí, al lado de mi madre yo soy absolutamente obsesiva y estructurada. Bueno, entonces, volviendo al tema espiritualidad, había alguien contemporáneo. Después volvemos a George Harrison, porque me gustaría seguir profundizando, porque bueno, hablemos después, porque ahora yo tengo ganas de tocar este tema que vos trajiste de Bob Dylan como músico contemporáneo, y escuchar un tema de él y charlas un poco sobre Bob Dylan. Estaban como en la misma época. Claro, era una época en donde toda la cultura oriental iba a Occidente, y bueno, hasta donde yo sé bastante puntualmente de Estados Unidos. Y ahí estaba Bob Dylan, judío, que se había convertido al cristianismo. Y él se convirtió al cristianismo, se enamoró de una negra cantante de gospel. De hecho, le dedicó muchos temas a ella. Y él se dedicó al cristianismo y su música tornó al gospel. Entonces, es muy entretenido, porque bueno, Bob Dylan realmente era un rebelde que estaba en su historia. No tenía la banda, él era un nómade.
Y entonces vamos a escuchar, nosotros no sé qué tema tenemos. Gotta Serve Somebody. Bueno, ese es un tema que es muy entretenido porque le escribe, la letra cuando lo escuchemos van a ver que dice, tú tienes que servir a alguien. Y hace un largo poema acerca de servir a otros. Googleenlo porque realmente la letra no tiene desperdicio. Vamos con el tema y volvemos después a seguir conversando de Bob Dylan. Estamos con Bob Dylan. Obvio que este tema no está cantado por Bob Dylan, es una versión remixada, pero bueno, está cantado por él, pero lo remixado. Está, claro, está remixado, está más modernizado, no es la versión original. No, era un tema para mediodía. Claro, lo otro es, teníamos una versión yacera más para la noche, pero para mediodía, ahora que estás en tu oficina, estás en actividad, puedes escuchar algo así más pasable. En el tema Bob Dylan es como que es un tema bastante largo, pero como que él va dando, como decía Luna, va dando pautas, como puede ser embajador en Inglaterra o Francia, puede ser que te guste jugar o te guste bailar, puede ser el campeón del mundo de los pesos pesados, o puede ser una señora VIP con un largo collar de perlas, pero vas a tener que servir a alguien, de verdad vas a tener que servir a alguien, al diablo o al Señor, pero vas a tener que servir a alguien, y en cada frase él va como todo el tiempo hablando de esto, ¿no? Sí, y lo que está bueno es ver cómo tenía tantos conflictos con este tema. Él seguía a Cristo, a Jesús,
y demás, y de repente se le armaban unos quilombos. Yo grabé una cosa que decía, ¿lo puedo leer? Sí. Dice, Bob Dylan decía, frente a lo que le decía el público de que él era un profeta, él decía, yo no soy un profeta. Y el público le decía, sí lo eres un profeta. Yo decía, no lo soy. Ellos solían decir, seguro que eres un profeta. Solían convencerme de que era un profeta. Ahora salgo y digo que Jesucristo es la respuesta, y ellos dicen, nah, Bob Dylan no es un profeta. Entonces Dylan decía que no se puede manejar la situación. Cuando aparece Dios en la mente del que supuestamente es el profeta, ya no se acepta. A este tema que escuchamos, John Lennon le respondió, porque se hacían estos juegos de se usaba respuesta. mucho, en esa época se usaba mucho que un compositor... mediante los temas se hablaban entre ellos. Sí. Además, inclusive cuando se robaban las parejas, también, exacto. se mandaban temas, composiciones para responder. Y John Lennon le escribió un tema, que lo pueden googlear, que se llama Serve Yourself. Tú tienes que servirte a ti mismo. Que en algún punto Bob Dylan no es que está diciendo lo opuesto, pero bueno, tienen distintos modos de verlo. Entonces es muy, muy entretenido cuando uno entra a investigar estas cosas. No sé si tendremos tiempo porque el programa es tirano. Vamos a tener que hacer un programa más largo, Mariano, porque la verdad que nos entusiasmamos tanto que... Y que se pueda poner la música hasta el final. Hasta el final. Sí, porque esa fue, amigos oyentes, amigas, Luna, lo primero que me dijo es, ¿cómo no pones la música hasta el final? Lo que pasa es que, como no es un programa de música, la música son temas de 6 minutos, 8 minutos, claro. 4 minutos. Antes inclusive se componía mucho más largo, se nos va la hora. Sí. Quedamos con temas de Harrison pendientes. Dale, antes de volver a Harrison, de este tema que acabamos de escuchar, hay muchas versiones, una más buena que la otra. Yo iba a traer una de Etta James, pero como no había tiempo, pasamos esta, pero están muy buenas las versiones. Búsquenla en YouTube de Etta James, no saben lo que realmente es una mujer que tiene una polenta bárbara. Sí, blusera increíble. Bueno, volviendo a George Harrison. ¿En qué estábamos con George Harrison? Bueno, de la cualidad de músico, ¿no? De compositor que se lanza, sí. Que inclusive como que tiene un despertar. Al separarse los Beatles, él tiene un despertar muy humanitario. Sí, bueno. Convoca un concierto de Bangladesh. Por las inundaciones, claro. Entonces lo que pasó con George Harrison, se puso a servir a alguien, como decía Bob Dylan. Bob Dylan lo dijo, George Harrison lo hizo. Y John Lennon se desdijo. Bueno, y entonces hubo unas inundaciones en Bangladesh. Cuando se empezaron a separar los Beatles, porque, claro, en las búsquedas empezaron a cambiar los objetivos de cada uno. Entonces Ringo se fue a Inglaterra, se separaron durante un tiempo, después lo volvieron a convocar. Y en esta búsqueda, George Harrison fue haciendo muchas cosas con el tema de la música de la India y viajando por India. Ahí se enamora, de vuelta se desenamora, bueno. Y empieza al final de los Beatles, a tocar con otros músicos, a armar otra banda. Y en esta cuestión de Bangladesh, convocó a Eric Clapton, a Bob Dylan, también a Ringo Starr, a Tom Petty. Él había armado una banda con Tom Petty, con Bob Dylan, no recuerdo el nombre, la veía ayer, está muy buena, pero era una banda también medio de juego. Y ahí después Ringo volvió con George Harrison y empezaron como desde otro lugar, ¿no? Ya para esa altura estaba como el momento del que le habían disparado a John Lennon. Fue otro momento. Fue otro momento de historia. Sí. Y por otro lado, George Harrison ahí sí inició de verdad un camino talibán en la religión. Y yo no sé bien, pero le surgió un cáncer. Empezó a tener un cáncer y a convivir con este cáncer de pulmón. Y una escena, una secuencia en donde él está con su esposa durmiendo y entra un psycho a la casa. Bueno, en el documental se ve un poquito. El punto es que tienen una pelea en donde George Harrison se le tira encima, la esposa se le tira encima, bueno, toda una escena. Pero este chico que entró lo apuñala.
en el pulmón, y esto le complica el cáncer, y 2 años después George Harrison termina muriendo. Ahora, en estos 2 años, George Harrison trabajó mucho con la muerte y con el irse. Entonces es muy, muy hermosa la despedida que tiene con la mujer, en donde es todo muy consciente, él cree que ya es su momento y se entrega hacia eso. Es realmente muy sabio lo que él dice. Y ahí es cuando también hace todo este otro disco, que tenemos un tema, ¿no? Viviendo en el mundo material, tenemos el tema de todo, todo debe pasar. Sí. Ahora, antes de ir al tema sí, mientras que Mariano lo va ubicando, qué cosa loca, ¿no? La respuesta que generaban estos músicos, porque sí, un tipo que lo mata a John Lennon, otro tipo que lo apuñala a George Harrison, como que cuánta, por un lado, tanta devoción, y por otro lado, tanto miedo, tanta locura. Sí, por otro lado, tampoco es que era puntualmente George Harrison, era la imagen que generaba. De hecho, también se escucha mucho en famosos como los que estamos diciendo, que ellos van por un lado y el espejo que generan en el otro es otra cosa. O sea, bueno, yo en el programa anterior, que no tenía nada que ver con el tema, comenté justo como anécdota que mi mamá en aquella época decía: esto de los Beatles va a traer caos en el mundo, va a enloquecer a la gente anda con remeras desteñidas y pelos largos, y yo entonces el pelo, para no tener problemas, me lo ataba con una gomita, una banda elástica, y me lo ponía por adentro del cuello de la camisa para que mi vieja no rompiera, ¿no? Vamos a escuchar el tema, a disfrutarlo. Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up and has left you with no warning. It's not always gonna be this great. All things must pass. All things must pass away. Sunset doesn't last all evening. A mind can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always gonna be this great. All things must pass. All things must pass away. All things must pass. None of life's strings can last. So I must be on my way. I face another day. Now the darkness only stays at night time. In the morning it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. It's not always gonna be this great. All things must pass. All things must
It's not always going to be this great. All things must pass. All things must pass away. All things must pass. All things must pass away. Qué voz hermosa, qué tema hermoso, la música, la letra, y qué grandioso ver a la muerte no como algo trágico, sino como un estadio más de esta vida, ¿no? Como un punto. Sí, es muy fuerte, el tema es precioso. Yo lo escuchaba y leía la letra y pensaba en esto que te decía, que no sé si salió al aire, el tema de la despedida con la mujer que amó. Y claro, y cuando lees la letra podés entender cómo piensa alguien así. Es muy simple, es una letra corta, pero está todo dicho y acá. que no es un tema compuesto en otro momento de la vida, sino es un tema compuesto justamente cuando él está yéndose. Sí. Es como que tomando conciencia Totalmente. de su situación. Sí, no sé, o sea, esto de todas las cosas deben pasar, todas las cosas deben morir, ninguno de los lazos de la vida puede durar, así es que debo ponerme en camino y enfrentar un día más. Es muy hermoso lo que se escucha en esto. Es como decir, esta persona estaba conectada con el desapego, ¿no? Tenía realmente la importancia de la vida bien en la conciencia. Sí, y también una persona que vivió todo. Porque lleno Sí. de anécdotas, desde los 14 años ya estaban en toda esa movida de la fama, y lo mismo, esto de no llenarse con la fama, con el dinero, vivirlo, claro, y disfrutarlo. Y aparte pero el que lo siguió vio como una especie de transformación a través de los años. Vos ves fotos, imágenes de él que eran personas distintas. Sí, sí. Y me hiciste acordar, cuando escuchás a la gente hablando de George Harrison, coinciden todos en que así como dice todo esto y las canciones tan preciosas y armónicas y demás, tenía un carácter, sí, era claro, macanudo, pero era muy frontal. Entonces de repente él te podía estar diciendo algo positivo, entre comillas, y tirarte una que te dejaba un poquito fuera de órbita. Acá me están mandando la vanguardia nunca muere. Mensajes del Facebook desde Brasil, que está explotando el Facebook por todos lados. Pero acá Silvia, maestra de yoga de la voz, que cuando vuelvas, Silvia, a la Argentina, quiero conocerte porque Luna me dice que sos encantadora. Realmente les mando a ustedes que están haciendo toda esta movida un beso, un cariño del corazón. ¿No? Sí, es muy groso lo que hacen. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo andamos de tiempo? Andamos justito, Mariano. Entonces, ¿podemos ir cerrando el tema este? Sí, en un minutito, uno más de los que yo había traído era Cat Stevens. Y Cat Stevens, un músico que entre los 60 y 70 vendió millones de discos, súper famoso. Tuvo una experiencia cercana a la muerte, más o menos en fines de los 70, y se convirtió al Islam. Entonces, él, como yo decía al principio, es uno de los músicos que dejó de tocar como venía tocando, porque asociaba esa industria con más o menos Shaitán y el demonio. Sí. Entonces convertido al Islam, dejó la música por el tema del negocio y empezó a fundar escuelas, a ayudar a las víctimas de las guerras. Sin embargo, no es que deja de cantar y grabar, empieza a cantar y todo, pero canciones religiosas con este nuevo nombre que es Yusuf Islam. De hecho, está viniendo a Argentina. Había un tema que quizás no llega. Hay un disco que pueden escuchar que se llama Another Cup. Y este Another Cup es un disco que él graba retomando un poquito con el pop, porque empieza a pensar en otra cosa, que es que él es un espejo en donde los musulmanes se miran para ver el mundo occidental, dice. Entonces, y al mismo tiempo él dice que mis compatriotas se miran para ver el Islam. Entonces, como algo de servicio, él integra estas dos partes y dice, bueno,
yo soy un espejo de ustedes y al mismo tiempo vengo de allá. Entonces empieza a transmitir el conocimiento del Islam de una manera occidentalizada, en donde el objetivo principal es aclarar todo el malentendido que genera la religión, diciendo que el sufismo y el Islam no es lo que se dice que es, sino que es otro camino más de búsqueda hacia Dios y de conexión con Dios. Entonces es muy lindo que él vuelve a resurgir con este objetivo de limpiar las creencias de las políticas y los intereses económicos y del ego y todos los rollos de las guerras. Bueno, y es lo que nos pasa mucho y repetidamente a la humanidad, ¿no? Que confundimos, y esto no es que sea un pensamiento mío, que yo no soy un gran pensador, pero confundimos la espiritualidad con la religión. Bueno, pero así, ¿viste? Una falsa modestia. Confundimos la espiritualidad con la religión. Entonces, el dogma va por un lado y la espiritualidad va por otro. Claro. Uno puede no tener inclusive ningún dogma, pero somos seres espirituales en una experiencia humana acá en este plano. Entonces, más allá de lo que vos creas o no creas, la música es una expresión más como cualquiera de las artes, la pintura. Exacto. Cuando me tocó buscar músicos, yo busqué músicos que fuera muy claro que tenían un vuelque hacia la religión. Que no es una cuestión interpretativa tuya, sino no. que... Ahora, cuando pienso en músicos, se me ocurren 20.000 millones de músicos que están en reconexión. Sí, obvio que o sea, es así. Bueno, realmente ha sido un gusto. Creo que Luna da para otro programa. La vamos a traer para hablar de cocina vegana y vegetariana. Sí, vegana y raw. ¿Y raw qué es raw? Raw es sin cocción. Estoy muy metida en toda la alimentación bueno, productos distintos que en otro día lo diré porque no hay tiempo. No arranquemos un tema que si no nos van a echar del aire. Pero sí, me encanta porque nunca viene mal saber. El saber, como decían mis abuelos, no ocupa lugar. Antes de irnos, yo ya me despido, pero vamos a escuchar un pedacito para cerrar con algo nacional, las profecías de Box Day, y después ya viene la tanda de cierre. Gente, que tengan un excelente fin de semana para todas las mujeres del mundo que han tenido la dicha de ser madres. Para vos también, Graciela, que tenés a esta hija encantadora acá. Sí, yo la saludo a mi mamá porque no voy a estar el Día de la Madre con ella, que está en Brasil, así que desde acá le mando un beso adelantado. La verdad que no fuiste inteligente, tenés que haberte ido a Brasil vos. Graciela, feliz Día de la Madre. Agustina, feliz Día de la Madre. A todas las mujeres del mundo, feliz Día de la Madre el domingo. Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar, sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó. Es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. Llegó la hora de despedirnos. Deseamos que tengas un excelente fin de semana. Nos encontramos todos los viernes, de las 12 hasta las 13 horas. Porque algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Nuestro lugar de encuentro. Cariños.